Hola, bienvenidos a esta nueva cápsula y hoy quiero hablar de un tema muy específico. Quiero hablar acerca de el liderazgo. Liderazgos trascendentes o liderazgos marginales. Ese es el título que le he dado hoy a este mensaje. Y me quiero basar en un personaje muy conocido, pero que es uno de mis personajes favoritos para hablar de este tema. Para mí, uno de los más completos, Nehemías. Quiero que me acompañes al libro de Nehemías y quiero leer una porción de este pasaje en el capítulo 2, versículo 17. Muy interesante. Toda la lectura de este libro de Nehemías nos enseña muchas cosas muy interesantes, sobre todo en los primeros capítulos. Versículo 17 dice: les dije pues, vosotros veis el mal que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Si tú alguna vez has escuchado la historia de Nehemías, conoces que Nehemías era una persona que tenía un lugar de privilegio en el reino persa. Él hacía parte de la corte real, tenía una vida relativamente cómoda allí. Uno de sus hermanos fue a contarle la situación de su pueblo natal, de cómo los de Jerusalén, los judíos, estaban llevándola bastante mal, porque hacía 100 años, escucha este dato, 100 años que los judíos habían podido retornar del exilio hacia Israel. Recordemos que ellos fueron capturados por el imperio babilónico. Ahí nos cuentan la historia de Daniel, más o menos, y sus amigos. En esa captura del imperio babilónico estuvieron mucho tiempo esclavizados, digámoslo así, por el imperio babilónico, muchos de los judíos que tenían el poder allí y habían sido sacados de su ciudad natal. Después hay un edicto que permite que ellos regresen nuevamente hacia Jerusalén, y ya han pasado 100 años desde que ellos han regresado a Jerusalén, pero la ciudad estaba totalmente destruida. Lo que dicen los historiadores es que habían campamentos, pequeñas aldeas alrededor de Jerusalén, pero la ciudad nunca fue realmente reconstruida como era antes del exilio. Y pues habían dos peligros muy importantes. Uno era el peligro transnacional o cultural, y es que los judíos estaban mezclando con muchas de las regiones o de los pobladores alrededor de Jerusalén, de otros pueblos. Y el otro problema fundamental era el problema de seguridad, porque la ciudad no tenía murallas. Recordemos que en este tiempo las murallas ayudaban a que la ciudad se fortificara y no permitiera el acceso de ladrones o de otros pueblos que llegaran a invadirlos. Era muy importante y esto no estaba construido. 100 años tardó esto así, y básicamente, ¿por qué tardó esto 100 años? Una de las explicaciones fundamentalmente fue por la falta de liderazgo. No hubo en el pueblo quien se levantara. Y Nehemías, que estaba en otro lugar, en la comodidad, escuchó esto. Y Nehemías pasó y, digamos, avanzó hacia la construcción de una solución. Nehemías fue un líder muy influyente en su tiempo. Y yo creo que hoy en día tú y yo tenemos que recordar, si tenemos alguna aspiración o tenemos algún nivel de liderazgo, de cuál ha sido ese líder influyente de nuestra época. No metamos personajes ni icónicos ni personajes bíblicos. El de nuestra época que nos ha inspirado a servir. Seguramente tú tienes uno o dos personas que te han inspirado y que te inspiran todavía a liderar.
Porque un liderazgo finalmente tiene que ser eso. Un liderazgo es un inspirador. No podemos confundir el líder con el cargo. Podemos tener un cargo que implique liderazgo, pero el cargo no nos hace líderes. Lo que nos hace líderes es, digamos, poner nuestra humanidad para inspirar a otros. ¿Por qué digo poner nuestra humanidad? Porque muchos pueden inspirar desde su elocuencia, desde su carácter, desde su conocimiento. Otros podrán influenciar desde su experiencia. Todo esto lo utiliza Dios. No se trata de si una persona es tímida o no tímida, si una persona tiene conocimientos o no tiene conocimientos. Dios utiliza lo que hay en nuestra humanidad para hacernos liderar. ¿Y por qué digo esto? Pues porque yo creo que la idea de Jesús en Mateo, cuando da la gran comisión, y de hacer discípulos, trae implícitamente un tema de que nosotros como cristianos debemos ser influenciadores, debemos tener la capacidad de incidir sobre otros, con nuestro ejemplo, con nuestra forma de trabajar, con nuestra forma de hablar, con nuestra manera de vivir, pero debemos de influenciar a otros. Cuando Pablo dijo que instemos, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, pues está pensando en personas que no solamente sean predicadores, sino en personas que inspiren, que influyan sobre la sociedad en todos los momentos que, digamos, requiere la humanidad. Entonces, liderazgo no es un cargo. Tú puedes ser líder y tú de hecho puedes ser líder en tu casa, con tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia. Y aquí hay algo muy importante en las características de Nehemías, que seguramente vamos a trabajar en un próximo video. Pero hay algo que quiero remarcar en este, y es que Nehemías se involucró en el trabajo. Que Nehemías en el momento difícil no desapareció, no le fue indiferente la situación del pueblo de Israel, no le fue indiferente la situación de sus hermanos. Hay personas que tienen muchas capacidades y que uno les ve actitudes, más bien les ve aptitudes, tienen conocimiento, tienen habilidades, pero que en los momentos difíciles o en algunas situaciones tienden a desaparecer. No actúan proactivamente. Liderazgos reactivos. ¿Qué es un liderazgo reactivo? Que te dicen que las cosas que hay que hacer. Para mí, ahí no hay tanto un liderazgo, hay una responsabilidad. Un líder es proactivo, hace que las cosas sucedan. Y en medio de las situaciones caóticas, como Nehemías fue al campo de batalla. Nehemías fue a la circunstancia difícil. Oró. Algo importante de Nehemías es que siempre tuvo la oración presente. Nunca actuó sin orar a Dios. Segundo, no se quedó quieto, gestionó. Fue, preguntó al rey, ¿qué puedo hacer? ¿Me puedes dejar ir? Puso su gestión. Hay personas que están esperando que hagan la gestión por ellos. Ahí no hay liderazgo. Diagnosticó el problema. Fue, revisó la ciudad, cuáles eran las situaciones, cuál era el problema. Planeó una solución. En el caso de Nehemías, construir una muralla. Era lo importante, era lo fundamental. Antes de reconstruir las casas, era construir la muralla para poder defenderse y solucionar el problema de seguridad y de mezcla cultural que tenía el pueblo de Israel. Pero algo muy importante después de planear es que influyó, movilizó al pueblo, influenció y él mismo se involucró. Él fue el primero que dijo, vamos a reconstruir. Examina estas actitudes, estos puntos dentro de tu liderazgo y mira si tú eres un liderazgo transformador o un liderazgo marginal. Si estás esperando que te digan qué es lo que hay que hacer o si tú estás proponiendo soluciones en medio de la adversidad. Un saludo, muchas bendiciones y estudia Nehemías como modelo de liderazgo.